Mira, antes de irme como abogado, yo lo vi primero como ser humano. Claro. Y cuando vi eso, yo dije, ay, papá Dios, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué está pasando? Mira, el tema del dar en sí no es ilegal ni nada por el estilo. Lo que sí puede verse es que éticamente o moralmente se vea muy degradante. Ok. ¿Por qué? Porque puede atentar a la dignidad de las personas. Y también ese deseo como de grabar y hacer que esas personas estén pasando fila de que para recibir una cajita, unos guineitos, Cuatro de que huevos unos y una mano de guineo. cuatro huevos. Que yo digo, pero venga acá, ¿y qué es lo que está pasando? Esto parece un circo de bajo presupuesto, de baja calidad, un mal chiste. Los roles de un legislador, vamos a irnos por ahí: legislar, fiscalizar y representar. Ir al Congreso, hablar de las problemáticas, presentar proyectos de ley representando a su provincia, a su determinado territorio. El político normalmente piensa mucho a corto plazo, porque está pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones, como decía Winston Churchill. Y ese es un problema que hemos tenido, la clase política en general, porque solamente pensamos como en lo que nos va a convenir para los próximos comicios, para repetir en un cargo, y no en el valor añadido que tú puedes generar a una sociedad. Bienvenidos amigos de 7 segundos a un nuevo episodio. En el día de hoy me acompaña el abogado Félix Nova, quien nos va a iluminar acerca de un tema bastante controversial de los últimos días, a propósito de que el diputado de San José de Ocoa, Ángel María Sánchez, estuvo repartiendo 4 huevos en su fundita y una mano de guineo. Bienvenido Félix, gracias por acompañarnos con este tema tan particular. Bienvenido. Muchas gracias, de verdad, yo me siento muy honrado de compartir aquí con la familia de 7 Segundos Media. De verdad, un lugar que me hace sentir muy cómodo, como si fuera mi casa. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo tú viste esto? ¿Qué fue lo primero que te llegó a la mente a ti como abogado? Como quizá tú lo puedes ver de una forma legal más que social, porque todos lo vimos de Sí. forma social y tenemos una opinión al respecto, ¿verdad? ¿Cómo tú viste inmediatamente tú pudiste ver esa noticia, ese video, esa acción? Mira, antes de irme como abogado, yo lo vi primero como ser humano. Claro. Y cuando vi eso, yo dije, ay, papá Dios, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué está pasando? Que hasta me puse a investigar sobre ese diputado, de qué localidad era que estaba sucediendo eso. Y como tú acabas de decir, que era San José de Ocoa, provincia del sur, una tierra muy bonita, vamos a decirlo. Ujú. Y de verdad que cuando yo vi eso, yo dije, ¿cómo eso atenta a la dignidad de las personas que están ahí? Y cómo se ha normalizado esa cultura del clientelismo y del DAO. Claro, y que realmente es algo que de alguna manera u otra, más adelante quizás analizaste, que también viene infringiendo con la ley, aunque eso ya viene normalizándose aquí en Ujú. República Dominicana, pero realmente no está legalmente amparado esas ¿No? situaciones del dar. Mira, el tema del dar en sí no es ilegal ni nada por el estilo. Lo que sí puede verse es que éticamente o moralmente se vea muy degradante. Ok. ¿Por qué? Porque puede atentar a la dignidad de las personas. Y también ese deseo como de grabar y hacer que esas personas estén pasando fila de que para recibir una cajita, unos guineitos, Cuatro de que huevos unos y una mano de guineo. cuatro huevos. Que yo digo, pero venga acá, ¿y qué es lo que está pasando? Esto parece un circo de bajo presupuesto, de baja calidad, un mal chiste para los ciudadanos, que de verdad, porque hay que decirlo, hay muchos ciudadanos que pasan la de Caín en el día a día. Sí, pero es como hablábamos detrás de cámara, ese no es el rol que debe cumplir él como diputado, sino de como políticamente darme las condiciones o de Ujú. hacer las leyes favorables para que yo mismo puedo, es como tú me comentabas, enséñame a pescar, no Ujú. dame el pescado. Sí, que yo te dije la siguiente frase, que en vez de dar pescado, hay que enseñarle a pescar a los demás. Los roles de un legislador, vamos a irnos por ahí. Lo dice la Constitución desde el artículo 76 en adelante, que habla del tema de legislar, fiscalizar y representar. Es decir, que el rol del legislador es normalmente de ir al Congreso, hablar de las problemáticas, presentar proyectos de ley representando a su provincia, a su determinado territorio, como el tema de fiscalizar también, como las actuaciones del Poder Ejecutivo, como también de buscar soluciones, como un canal del legislativo con el ejecutivo para traer soluciones a su comunidad. Eso debe ser normalmente lo que deben de hacer los legisladores, según la Constitución. Y vemos que también con ese mismo tema de lo que hizo el diputado, ustedes saben que dentro de las instituciones públicas hay departamentos provinciales.
Por Sí. ejemplo, Inespre debe de tener como una sede en cada provincia, en cada municipio, para decirlo así, como también lo debe de tener salud pública, lo debe de tener todas las instituciones públicas en las diferentes provincias. Mira. Y que un legislador se ponga a eso, yo digo como que eso no está. No, en verdad no. Y al final, es como que da pena porque tú ves a la gente que, o sea, de alguna manera quien estaba ahí seguro buscando eso era porque él necesitaba de eso. Y a la realidad. Pero al mismo tiempo, el tú aprovecharte de quizá una necesidad para, como, porque, ¿por qué tenía que ser él específicamente quien estuviera entregando esas Ujú. bolsitas? Por así decirlo. Es como una forma quizá de que su imagen política, pues, sea, ¿verdad? Ujú. Tú sabes que el político dominicano, no todos claramente, pero muchos viven del van. Bulto, allante, movimiento. Y buscan cualquier cosa para generar titulares que hablen de ellos, que ellos aparezcan en primera plana, sin saber el daño que también puede estar causando, como ese deseo de Claro. salir en primera plana. Incluso, por ejemplo, los diputados pudieran hacer como planes sociales, pero no de una manera que transgrede la dignidad de las personas. Claro. Vamos a decirlo así. Por ejemplo, hay diputados, senadores que hacen normalmente como operativos de salud, que buscan como un grupo de médicos para hacer como consultas, Ujú. o por ejemplo, grupo de abogados para que le dé consultas gratuitas a los ciudadanos. Cosas así han hecho muchos legisladores en diferentes territorios. Pero ese tema de que de poner de que a que reciban de que esas cajitas, de que Exacto. esos 3 huevos, para decirlo así, con un guineíto. Que quizá le resolvieron la cena o el desayuno de ese día a esa gente, a esas personas que estuvieron Ujú. ahí, pero que al final mañana van a volver a tener hambre. Igualmente. Mañana van a volver a tener hambre y no es una cuestión de que tú me des, sino, como comentábamos, de que qué condiciones, cómo tú estás representándome a mí en el Congreso para que mi necesidad deje de ser una necesidad y se convierta quizá en una oportunidad de yo salir adelante. Porque, por ejemplo, también se da en que pueden ayudarle en el tema del apoyo a la empresa o a pequeños Ujú. negocios, en quizá motivarles a... O sea, hay muchas formas de tú ayudar a una Sí. comunidad. Sí, yo te voy a poner algunas formas que puede tener un legislador para hacerlo. Una de ellas es someter como un proyecto de resolución, como solicitándole a alguna institución o al mismo presidente, como establecer ciertas políticas públicas en su demarcación. Esa puede ser una de ellas. Otra puede ser como un proyecto de ley relacionado como a algún tema. Por ejemplo, si yo quiero ser un diputado y quiero un proyecto de ley que sea a favor de que haya como un periodo de perdón fiscal a los pequeños empresarios, eso sería algo que ayudaría mucho al tema del comercio en las diferentes demarcaciones y ayudaría a fomentar de verdad de que haya cierto nivel de igualdad, participación en esos temas y que la gente pueda emprender. Esas son algunas soluciones que uno pudiera dar Claro. en ese sentido, siendo legislador. Ahora, Que lo, quizá tiene más alcance. logra tener más alcance. Claro. Y ayuda a más gente y quizá a más largo plazo que simplemente una comida o una cena. No, es, y ahí está otro problema. El político normalmente piensa mucho a corto plazo, porque está pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones, como decía Winston Churchill. Y ese es un problema que hemos tenido, la clase política en general, porque solamente pensamos como en lo que nos va a convenir para los próximos comicios, para repetir un cargo, y no en el valor añadido que tú puedes generar a una sociedad. Claro, y no tanto eso, en el proceso de que tú haces eso simplemente para tú beneficiarte de alguna manera, tú también creas una grieta en en una sociedad de que se mueva por los motivos incorrectos y de Ujú. quizá degradar el criterio a una necesidad, a simplemente el llenar una necesidad. Y eso me trae una frase que me marcó mucho. Irónicamente de un comediante, George Carlin, que en paz descanse, que decía lo siguiente: los políticos no caen del cielo, son una viva representación de la sociedad que los elige. Es así. Entonces, bueno, tendría sentido el hecho de que ellos mismos quisieran perjudicar a la sociedad porque sería más fácil para ellos de alguna forma. Puede ser, porque al final la gente escoge normal como personas que puedan tener como cierto nivel de valores igual, o por el tema de que ya hay una cultura añadida
que hace como que esos sean los perfiles. Que incluso cuando vemos como ciertas personas que participan, que caerían en la categoría que uno dice serio o honesto, de una vez dicen, este es un palomo, este es un pariguayo, este es un tacaño. Es así, y no tanto eso. Yo no sé si tú recuerdas que se hizo muy popular el caso de Kiko La Quema, me parece. Aquí con la quema en San Cristóbal, en Cambita. Claro, que él era un delincuente, Sí. y la gente lo quería y lo protegía porque él Hacía una labor no, social. hacía una labor social. Entonces, ¿cómo es posible que una sociedad viva y se sostenga y sostenga sus políticos en base a la necesidad del momento? Es como, ¿podría esto representar a largo plazo quizá un riesgo en tema de elecciones, de la misma constitución? Porque al final entiendo que a la constitución habla del mismo clientelismo y eso dentro de la rama política, ¿Dónde habla eso de clientelismo? en la ley electoral habla del clientelismo. Ah, en la ley de régimen electoral. Ajá. Entonces, eso es algo que está contemplado que un político también debería tomar en cuenta y que también muchas veces es ignorado. Ujú. ¿Qué repercusiones podría traernos más adelante esas situaciones? Mira, honestamente, viéndolo a largo plazo, y cuando tú me dijiste el caso de Kiko La Quema, ahí son de las particularidades que yo digo como que a veces el Estado ha fallado en algunos puntos. Tanto así que personas que viven del dinero caliente, para decirlo así, Sí, son los que tienen que proveer a diferentes comunidades. Y no el Estado ni que le ha brindado las oportunidades. Son como las personas olvidadas por el pueblo, por el sistema. por el sistema. Gracias por la corrección. Y resulta que al pasar el tiempo hace que aparezcan ciertas personas que sean de dudosa reputación, que vayan a entrar al escenario político. Claro, miren, por poner un ejemplo internacional, Pablo Escobar en su momento. Pablo Escobar, que se volvió suplente de diputado en Colombia en los 80, que después fue descubierto. También que aquí en República Dominicana hemos tenido casos, por ejemplo, de un diputado que fue extraditado, Claro. que fue de viaje a Florida, La y que diputada también me parece, Rosa. Rosa Pilarte, Sí, que empezó su juicio siendo diputada y tuvo que desistir de ir a las elecciones por esa presión que tuvo, por el lío que tuvo su esposo. claro. Pero realmente es una brecha bastante amplia porque al final si un pueblo me responde a necesidades, eso Ujú. da, de alguna manera, abre el camino a que personas quizá que no deberían llegar a cierto poder, pues puedan tener cierto control de la gente Que- y puedan lograr y llegar a posiciones que a la larga quizás no nos vayan a ujú. beneficiar. Por eso que cuando se discutía el Código Penal, el que fue recién aprobado, yo decía que debía de aprobarse ahí en el tema de la responsabilidad penal a las personas jurídicas, a incluir ahí a los partidos políticos, que incluyan a personas de una dudosa Trayectoria. trayectoria, para decirlo así, y también que reciban dinero caliente, ese financiamiento ilícito. Pero eso es un Y es no, y eso no, negocio. y eso hubiese sido una manera de constreñir a los partidos, de buscar esos perfiles solamente de que porque le pueda brindar 3 pesos más de lo común. Pero eso es romper pared. Porque es que yo, viéndolo de un punto de vista más llano, yo no me voy a clavar el cuchillo. Y si a mí me está entrando, si a mí como partido, y yo sé que los otros partidos también de alguna manera se benefician de algo similar, si yo como partido estoy recibiendo beneficio de eso, yo no voy a apoyar ninguna medida que me vaya a clavar el cuchillo. Pero tú quieres que te diga algo. A la hora de pensar así, es una de las razones por las que la sociedad ha disminuido su credibilidad hacia los partidos políticos. Claro. Incluso hemos visto al pasar los años cómo la gente ya no favorece en sí a los partidos. Como que están siendo poco a poco, tienen menos legitimidad Claro, por eso se llegó a hablar en un momento de las famosas candidaturas independientes. independientes, Sí. exacto. Pero ciertamente, pues es una barrera y algo como que difícil de romper, porque al final, lamentablemente,
dentro de los países pequeños o en desarrollo, esas personas son las que vienen a aprovecharse quizá de esa parte, del poder, de poder tener cierto poder a través de esos favores. Entonces, al final, a la larga, ¿será que alguna persona de esas podría llegar a ser presidente sin que la ley lo impida? Mira, para los requisitos de ser presidente, tener más de 30 años, ser, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, tener la nacionalidad dominicana, solamente la nacionalidad dominicana. Si tú tienes doble nacionalidad, tú no puedes. Mientras cumpla con esos requisitos, puede aspirar quien sea a presidente de la República. ¿Eso no sería un riesgo? En el aspecto que estamos tratando acá, ¿sería un riesgo? Depende, porque puede ser que esa persona pueda participar, pero al final no tenga la acreditación de la sociedad para en las urnas. Y hemos visto muchas personas que siempre aspiran a presidente y no llegan ni a un 1%, para decirlo así. Sí, pero si por dádivas Pasan muchas cosas. podría pasar. Entonces, eso nos hace quizá tener la necesidad de llamar a la gente a abrir los ojos y quizá tratar de remediarlo y Ujú. decirle, hey, Sí. eso no está bien porque no te está dando, él no te está Ujú. haciendo un favor. Él te está migajeando Ujú. cuando él tiene que darte la oportunidad de tú tener la mesa llena. Y ahí yo digo lo siguiente, que hay una frase que me gusta mucho del autor Antonio Gramsci, que dice lo siguiente: vamos a invertir en la educación y en la cultura y lo demás vendrá en añadidura. ¿A qué me refiero con eso? Que normalmente con un tema de que las personas reciban una educación de calidad, que puedan razonar, y también con un tema de cultura, también vamos a añadir también el deporte. Son cosas que ayudan mucho a la persona a razonar, tener también como una salud mental estable y ayudaría más a tener como ese nivel de razonar, capacitar a la hora de la toma de decisiones, que es muy importante. Porque hemos visto que en toma de decisiones fundamentales muchas veces carecemos de ese raciocinio lógico. Y a veces votamos por el que puede ser que nos dé más risa, lo cogemos a chercha, y al final, entre relajo y relajo, nos sacamos el refajo y es algo que perjudica a largo plazo. Es así. Incluso hablábamos detrás de cámara del tema de en otros países emular ese sistema de dádivas y de ayudas sociales que tampoco debería venderse como un logro, el tema de que yo tengo que dar para que la gente pueda comer. Y el tema de que internacionalmente, o sea, eso no ha sido algo que da solución, porque está, por ejemplo, Puerto Rico, un caso que yo te comenté, Mm, que en Puerto Rico la sociedad o los ciudadanos están muy. arraigados a esas ayudas sociales. Sí, están muy dependientes de que sea el gobierno quien lo sustente y que el gobierno tiene que darle todo. Entonces, se acomodan y es más fácil también, incluso en Estados Unidos también pasa, de que es más fácil declararse incapacitado para que el gobierno te dé todo que tú, aunque tengas la capacidad de salir a trabajar. Igual como pasaba en Argentina hace par de años, que la gente les resultaba más sustentable recibir subsidio del gobierno que ir a trabajar. Y sobre ese tema de las ayudas sociales, yo no estoy a favor de que se erradiquen al 100%, porque al final son necesarios. Ahora, las ayudas sociales tienen que ser solamente un pequeño empuje para ayudar a las personas a levantarse. No debe ser la norma. ¿A qué me refiero? Puede haber como ayudas sociales, por ejemplo, de planes preventivos, también como de planes de cómo ayudar a una mujer o una madre soltera a emprender, cosas así por el estilo. No el tema de que Dar una dándole una cajita. fundita de arroz con aceite ya resolvimos. No, porque al final eso tú le estás resolviendo un problema inmediato, que es el El desayuno, hambre. comida y cena, el hambre. Pero al día siguiente volverá al mismo problema y vamos a estar en un círculo vicioso. En cambio, si el gobierno se dedica, en vez de hacer de que el cariñito, de que el bono madre, el El bono bono a luz, 1000. el bono mil, todo eso, y se dedica normalmente a hacer políticas públicas de que a largo plazo se puedan cumplir como esos planes, como una primera fase, por ejemplo, de enseñarle a las personas como algo en Infotep, como para formarse. Formarlos, Sí, la educación. sí.
Y ahí vuelvo otra vez, invierte en la educación y la cultura y lo demás vendrá en añadidura. Que si tú inviertes primero en ese tema de educación, después el tema, por ejemplo, de incentivar como la forma de que puedan emprender. Y al final verán los resultados a largo plazo. Claro, es así, verdaderamente. Pero aquí hay un problema grandísimo en el tema de educación. Yo no sé si tú te habrás documentado de todo lo que pasó en el inicio del año escolar y todas las denuncias que salieron, nada más en el No, inicio. no, mira, solamente en el inicio, también en el inicio del año pasado, ya tenemos como varios inicios de años escolares con muchos conflictos. Tanto así que incluso el Tribunal Constitucional en el mes de julio, agosto, emitió una sentencia porque hubo una acción de amparo en Montecristi de que no había suficientes cupos Claro. escolares para los niños. Y entonces una persona llevó la revisión de amparo por ese tema. Y ahí el Tribunal Constitucional hizo de verdad una clase excelente sobre el rol prestacional que debe tener el Estado en algunos servicios públicos, como el tema de la educación, de que debe de brindar las suficientes aulas, espacio para impartir las clases, y dice diferentes pasos para lograr eso, y que el Estado debe de proveer, también de planificar bien todo. ¿Y cómo impactó esa resolución del tribunal en la planificación o posterior a la aprobación del mismo? Mira, esa sentencia al final del día dijo normalmente lo que es el rol del Estado en ese derecho prestacional de educación. Ahora, está ya pendiente de que el Ministerio de Educación, el Estado Dominicano en general, deba cumplir esas necesidades, porque hay un ¿Cumple la sentencia? que cumpla la sentencia en ese aspecto. Porque al final el amparo por un tema del tiempo que duró fue declarado inadmisible, pero al final la motivación del mismo le da literalmente un fuetazo al gobierno, para decirlo así, en el rol que debe de tener en ese apartado del derecho a la educación. ¿Eso fue el año pasado? No, en este año, Este año. sí, como hace 2 meses que salió esa sentencia. Ah, ok. Entonces se podría decir que aún tenemos quizá el chance de quizá ver un resultado de aquí al año siguiente que vaya a empezar el año escolar. Dios mediante, espero que sea así. Yo espero, yo espero realmente. Y respecto a lo que tú comentabas, quisiera rescatar la parte de las ayudas sociales y de cómo legalmente quizá en lugar de deberían aplicarse. ¿Cómo podríamos o qué tú pensarías aplicar legalmente para quizá medir o que sea más eficiente esas ayudas sociales para que no sean un daño colateral? Mira, uno de los primeros pasos que se dio en esos apartados fue en la ley de régimen electoral, que establece como 100 o 120 días antes de las elecciones. No se debe de hacer como entrega de ayudas sociales ni nada por el estilo, salvo que sean temas de emergencia. Ese fue uno de los primeros pasos. Ahora, fuera de la época electoral, que vemos mucho pan y circo normalmente, de gente ya como vendiéndose o usando dinero de instituciones públicas abiertamente, son cosas que de verdad, una de las cosas que deberían de tocarse, por ejemplo, es la ley de función pública, para que gente, por ejemplo, dentro de instituciones públicas, no vaya a malversar como ese dinero estatal para cosas así. Ese es uno. Segundo, sería bueno como ver la intención que puede tener como algunas instituciones que se dedican mucho a eso, a las ayudas sociales, como el plan social de la presidencia, que es una de las principales que se dedica a eso, como también como algunas que se dedican en el sector salud, como, bueno, Senasa tiene un liazo ahora actualmente, Sí, que espero que se resuelva porque hay que decirlo. La salud es algo muy importante que no se debe de tomar de relajo. en la ligera y que haya consecuencias de verdad y que no sea pan y circo como muchas veces quizá hemos visto. Ujú. Pero ciertamente entiendo que esas son medidas importantes, pero en el aspecto de las ayudas, por ejemplo, alimentarias, de motivar quizá a que la gente pueda eh, tener la solvencia de, de por lo menos contar con el alimento sin necesidad de que sea una constante del gobierno. ¿Cómo tú... Vamos a ponerte de presidente. Félix no presidente. Dale, hasta lindo suena eso. Félix no presidente. ¿Qué medidas tomaría para que esas ayudas sociales no se conviertan en una
cultura de dame? Mira, tú me traíste un recuerdo de cuando yo trabajaba en el Congreso, que incluso yo trabajé en un proyecto de ley sobre agricultura familiar, de que las personas, las familias, principalmente las de escasos recursos, tuvieran conocimiento de agricultura como para poder cosechar dentro de su patio, de la casa, como muchas cosas. Eso. Que eso hubiese sido de verdad un palo, para decirlo así, Sí. porque hay que decirlo. La mayor parte de esas personas que tienen necesidades son gente de zonas rurales y que tienen normalmente como mucho espacio verde en su casa, y eso ayudaría mucho como a tener espacio como para tener como esa educación agraria para, por ejemplo, sembrar sus plátanos, su guineíto, su repollo, cosas así Claro. por el estilo, y que el Ministerio de Agricultura fomente ese tema de la agricultura familiar, y sería de verdad como una ayuda para que esas personas tengan ese conocimiento de agricultura y que tengan su sustento dentro de su casa. Y que nadie sabe si sale un emprendimiento de esa familia. Que el Exactamente. Banco Agrícola haga algo, ¿verdad? Y que no haga préstamos fantasmas como pasó hace No, un par de semanas. por eso lo menciono. Por Y, eso mismo lo menciono. y por eso yo le pongo el contenido, porque yo lo entendí. Realmente, ¿verdad? Gracias, muchísimas gracias, Félix, por iluminarnos con este tema. Yo creo que a partir tenemos mucho que meditar como sociedad, y parte de nuestra visión como medio de comunicación es exactamente el poder darle las herramientas a la gente para que pueda ser crítico, entender las situaciones más a fondo y pueda tener un mejor criterio al momento de elegir a sus líderes, ¿verdad? Claro. Realmente gracias por el día de hoy, por la participación del día de hoy. Gracias a ustedes por llegar hasta este punto del contenido. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y mantenerse informados en 7 segundos.